queda a disposición de las señoras y señores parlamentarios. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Presidente, tenemos un solo documento para la cuenta, que es un oficio de la Municipalidad de Conchalí, mediante el cual informa las actividades que han implementado en la comuna para promover la música de raíz folclórica y difundir a los artistas locales. Adjunta memorándum de la Dirección de Desarrollo Comunitario, el cual informa acciones planificadas que se desarrollan ordenada y articuladamente en el municipio, que rescatan lo patrimonial y sus tradiciones. Esa es toda la cuenta, presidente. Sí, muchas gracias. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Observaciones sobre la cuenta, observaciones sobre la cuenta, observaciones sobre la cuenta. ¿No? Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputada Concha, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo solamente quiero señalar que no sé si va en punto de reglamento, no tengo idea, pero respecto a que no podemos seguir en esta dinámica en que se cita sesión y no estamos los parlamentarios, no porque no queramos ni no nos interese la comisión, al contrario, yo creo que una comisión en la que hemos estado permanentemente en las sesiones, digamos, ordinarias que hay de Comisión de Cultura, pero tenemos comisiones paralelas. Yo tengo 2 comisiones paralelas a esta y yo creo que se hace imposible tomarle la atención que significa o hacer bien nuestro trabajo si no nos podemos dividir. Entonces creo que es importante reconsiderar estas sesiones extraordinarias o quizás buscar algún otro espacio, porque tenemos una concentración de comisiones que además a mí me da vergüenza de nuestros invitados que llegan a la comisión y no hay diputados que los estén escuchando. Entonces eso yo creo que es importante, presidente. Sí, muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra en puntos varios. Sí, yo comparto lo que dice la diputada Concha, que hemos tenido problemas los días lunes, extrañamente. Entiendo por el tope de comisiones, sobre todo. Pero bueno, ya estamos terminando prácticamente los invitados en este proyecto, por lo tanto ahí deberíamos volver solo los lunes en términos de, o sea, los miércoles, solo en términos de votación del proyecto. Nos queda un lunes más todavía. Queda un lunes más de invitados. Sí, ningún problema, diputada, y se entiende. Aquí estaremos reemplazándola con... Y está, en todo caso, todo queda grabado, lo puede revisar después con su asesor. Así que eso, puntos varios, ofrezco la palabra en puntos varios, diputado Videla, mi co-conductor en esta convención. No, está el diputado Durán también. Sí, está el diputado Durán también, aquí. Diputado Durán. Oiga, dar la bienvenida, subsecretaria, bienvenida por estar por acá en la comisión. Hay varios invitados el día de hoy, así que bueno, partamos con la discusión de este proyecto y el objeto de esta sesión, que es continuar la discusión general de proyecto de ley que modifica la ley número 19.132, que crea la empresa Televisión Nacional de Chile correspondiente al boletín 14.832-24, con urgencia calificada de suma. Hoy asisten el presidente del Consejo Nacional de Televisión, el señor Mauricio Muñoz Gutiérrez, quien ya está acá acompañándonos, junto con la directora jurídica, la señora Carolina Sáez Tapia, que si es necesario, no sé, usted no... ¿Sí? Ningún problema, por favor. También la directora de Fomento del Consejo, la señora Lorena Peñán Cárdenas, el director ejecutivo de Libertad, el señor Luis Pardo, que damos la bienvenida más, ex colega, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente acá. También, si quiere, puede tomar asiento. ¿Sí? Y el abogado del programa legislativo Libertad y Desarrollo, el señor Simón Pinto Flores, que está acá también, si quiere. Sí, o allá, si quiere, no hay problema hoy día. Y también, como ya dije al principio de la sesión, bienvenida a la subsecretaria por estar acá en la comisión. Así que bueno, partamos la discusión del día de hoy. Le doy la palabra al señor Mauricio Muñoz, presidente del Consejo Nacional de Televisión. Mauricio, tiene la palabra. Muy bien. Ahora venido. Muy buenas tardes, presidente, y por su intermedio agradecer la invitación a las diputadas y diputados presentes, agradecer la presencia de la subsecretaria general de Gobierno, Nicole Cardoch, para presentar un punto de vista que no debe olvidarse al inicio, digamos que se trata del punto de vista del regulador. En consecuencia, nuestra visión respecto de este concesionario en particular arranca desde nuestra condición de entidad responsable de supervisar el cumplimiento de los principios que dispone nuestra propia ley, digamos, y que tiene que ver con que este concesionario, al igual que otros, cumplan con el correcto funcionamiento de los servicios televisivos. Dicho eso,
Una cuestión más general que yo creo que ha sido planteada en algunas de las exposiciones anteriores, que tiene que ver con la transformación drástica de la industria televisiva, que hace que hoy día los contenidos de la televisión, parte de ellos se han emitido a través de la televisión, pero también a través de plataformas, servicios de OTT que se denominan, y las plataformas de intercambio de video, que hace que la industria televisiva esté sufriendo un proceso de transformación que afecta a todos los concesionarios, la televisión tal como la hemos conocido, y teniendo una competencia muy grande respecto de plataformas y servicios no regulados. Fundamentalmente, en el caso chileno, digamos, fundamentalmente las plataformas de OTT, las que ustedes conocen, las que están suscritas muchas personas en el país, y lo que yo creo que es muy grave respecto de plataformas de intercambio de contenido audiovisual, sobre todo algunas de las cuales han manifestado públicamente que están en condiciones de difundir contenido pornográfico, tal como señaló el dueño de una de esas redes, que no está sujeto a regulación alguna en el caso chileno, digamos. En consecuencia, lo que miramos es una industria televisiva en transformación respecto de competidores que en el caso chileno no están regulados. Los concesionarios chilenos han manifestado que frente a eso hay una abierta asimetría regulatoria que los afecta a ellos, porque son los canales de televisión abiertos, incluida la señal estatal, quienes se ven obligados a cumplir con los predicamentos y las normas del Consejo Nacional de Televisión en circunstancias de que los competidores no lo hacen. Dado que ello es materia de ley, solo me interesa el regular aquellos ámbitos, digamos, solo me interesaba dejar planteado el punto que los concesionarios están sujetos a estas obligaciones que regulan la ley del Consejo. Disculpe, presidente, solo una pregunta. ¿Cuántos serían estas plataformas no reguladas? ¿Tienen algún número aproximado? Los servicios de OTT, todas las que se le ocurran, Netflix, Prime Video, Amazon, Movie, qué sé yo. Y las plataformas son las de intercambio de videos, son TikTok, YouTube, Facebook, X. A eso se refiere. Son plataformas de intercambio de videos porque es posible a través de ellos subir o bajar material audiovisual. En Chile ninguna de ellas está regulada. En el otro extremo, la Unión Europea, que tiene una regulación bastante fuerte sobre ellos. Yendo a lo puntual respecto de los concesionarios chilenos y en particular respecto a la televisión pública, nuestra relación con la televisión pública es fundamentalmente de regulador y de fiscalizador respecto al contenido de pantalla. Excepcionalmente nosotros mantenemos un acuerdo que podemos tener entre paréntesis con cualquiera de los concesionarios sobre el proporcionarle, poner a su disposición material audiovisual infantil, en el caso de la señal NTV, de Televisión Nacional, del mismo modo como lo tenemos con 90 otros canales a lo largo del país, que son lo que se denomina televisión de proximidad, canales regionales, locales y comunitarios, de manera que ellos tienen a disposición el material que ha financiado o ha producido el propio Consejo. Ahora, respecto del proyecto de ley, yo diría lo siguiente. Lo primero, creo que es altamente valorable que se trate de una iniciativa que en lo grueso convergen los puntos de vista de distintos sectores políticos. Fue presentado durante el gobierno anterior y el actual gobierno ha presentado una indicación respecto a algunos puntos que tienen que ver con el corazón del proyecto, las ideas matrices centradas en gobernanza y en cuestiones de financiamiento. Ahora bien, respecto de gobernanza, yo me atrevería a decir lo siguiente, manteniendo el principio de igualdad ante la ley respecto de los distintos concesionarios. A TVN se le exige, dado su particular misión, digamos, la misión pública, una serie de actitudes, acciones, disposiciones y emisiones que al resto de los concesionarios no se les exige. Vale decir, ellos tienen un peso mucho mayor respecto del contenido de su programación. Y además sobre ello, digamos que la opinión pública o el espectro importante de la opinión pública suele demandar que emita contenidos de calidad, contenidos culturales que respecto al resto de los concesionarios no lo hacen. Ahora, es cierto que los otros concesionarios cumplen con el estándar que tiene fijado el CNTV en esas materias, pero no tienen asociado a este requerimiento de cumplir una misión pública. En consecuencia, ya sobre TVN existe un peso normativo superior al resto, en primer lugar. Lo segundo es que el actual proyecto de ley lo que hace es profundizar un mecanismo de financiamiento que de alguna manera ha existido en la historia desde el año 92 en adelante,
que es más transparente ese periodo, digamos, donde cada cierto tiempo a TVN se le inyecta capital para poder financiar algunas de las áreas que no están cubiertas con los ingresos operacionales del canal. Los ingresos operacionales del canal, sabemos, tienen que ver con financiar su señal abierta. Hoy día en televisión digital, las distintas señales principales y secundarias. Y NTV, el canal cultural, creado también y financiado inicialmente. Las oficinas regionales de TVN, a lo cual no están obligados ninguno de los otros concesionarios, y el contar con el canal internacional TV Chile, que tampoco ninguno de los otros canales está obligado a mantener. Ahora, dado que el proyecto y en la práctica lo que hace el proyecto es venir a consolidar una situación más o menos histórica, en el pasado aquellas cuestiones que no son del giro habitual, digamos, de un concesionario televisivo, que es su señal abierta a través de la televisión, esas otras materias han sido financiadas vía ley de presupuesto o vía iniciativas particulares. Lo que hace este proyecto es crear un mecanismo financiero específico, que no es materia del Consejo pronunciarse sobre aquel, es una discusión que tendrá que ver la Comisión. Lo que hace es darle estabilidad, digamos, a ese presupuesto, sacarlo y desindexarla del ciclo político, en fin, pero no es materia del Consejo. Pero sí me interesa hacer el punto que aisladas estas materias que pudieran ser financiadas por este mecanismo de financiamiento especial, distinto al de los ingresos operacionales del concesionario, si nos centramos en las dos señales del negocio de TVN, que son la pantalla abierta, el canal 7, digamos, y 24H, respecto de ambas señales, digamos, se le aplican las reglas generales. Y si respecto de ese negocio habitual, digamos, al concesionario, se le aplican también reglas especiales y normas especiales distintas a los otros concesionarios, a nuestro juicio pudiera vulnerar eventualmente la igualdad ante la ley, porque se está sometiendo a un canal en particular, vaya de su propiedad, a obligaciones que otros concesionarios no tienen. Con la obligación de tener que salir al mercado a buscar el financiamiento a través del avisaje. Hago notar eso simplemente por una cuestión de simetría regulatoria entre concesionarios. Esto es ceteris paribus, es decir, sin considerar otro tipo de circunstancias, solo respecto de la señal abierta TVN sobre el canal 24H, ambas que son financiadas con el avisaje, a nuestro juicio es una carga regulatoria que puede ser un poquito fuerte respecto de los otros concesionarios. Yo me quedaría hasta ahí, eso es un punto de vista que nosotros tenemos, no tenemos ninguna observación mayor, tenemos que parte del juego legislativo, del proceso legislativo, digamos, el avanzar en un proyecto cuya génesis es la que es y al respecto al cual se han mandado las indicaciones. Nosotros teníamos sí una observación adicional respecto de, por ejemplo, la creación de la figura del defensor de las audiencias, que en otros países existe, pero respecto al conjunto concesionario, no respecto de una señal en particular. En el caso argentino existe la Defensoría de las Audiencias, intervenía ahora, existe en otros países, pero respecto del conjunto de concesionarios, no de un canal en particular. Y al referirse al caso de Televisión Nacional, nosotros entendíamos que era una carga regulatoria aún mayor sobre la que tiene, considerando lo que significa el consejo, el directorio, digamos, del canal, lo que significa el cumplimiento de su señal pública, lo que significa el control parlamentario que no existe respecto al otro concesionario. Entonces, nuestras observaciones eran esas. Ahora entendemos que la indicación no eliminó, digamos, la figura del defensor, por lo cual no tenemos más comentarios que hacer, salvo que haya alguna pregunta que quisieran formular. Sí, muchas gracias. ¿Les parece que escuchemos a todos los invitados y luego formulamos las preguntas? ¿Mejor? ¿No? Muchas gracias entonces, don Mauricio Muñoz. Yo tengo unas preguntas anotadas, así que... Bueno, ahora le voy a dar la palabra entonces a nuestro siguiente invitado, que es el director ejecutivo del Instituto Libertad, el señor Luis Pardo. Don Luis, bienvenido. Tiene la palabra, usted ya sabe cómo funciona acá, así que... Muchas gracias, presidente. Bueno, yo vengo como director ejecutivo del Instituto Libertad, pero además... Antes de ser parlamentario fui presidente varias veces de la Federación de Medios, de la ARCHI, y estoy vinculado también a la industria de los medios. Lo hago como aclaración y también como aporte en el sentido de lo que puedo cooperar en esta discusión.
El proyecto tiene algunos aspectos positivos. Efectivamente mejora la gobernanza, hay un sistema interesante para la designación del directorio. Reconoce además algo a lo cual se refirió por su intermedio el presidente del Consejo Nacional de Televisión, que es mantener ciertos estándares de competencia en el sentido de que Televisión Nacional no reciba subsidios que hagan o generen condiciones de privilegio respecto de las señales abiertas que están sometidas a las normas del mercado. Efectivamente, el modelo le impone ciertas cargas a Televisión Nacional, pero también están las inversiones a que se hizo referencia. Se financian, por ejemplo, esas estaciones regionales que pasan a ser también una ventaja respecto de los canales, por ejemplo, privados. Entonces, más allá de si el modelo es bueno o malo, creo que lo que está colapsado no es el modelo de la televisión pública versus la televisión privada, sino que lo que ha colapsado es la industria de la televisión abierta en general, y en gran parte por las razones que mencionaba el presidente del Consejo Nacional de Televisión. Tenemos que de un 50 y tanto, 60% que captaba la televisión abierta, de lo cual nos sentíamos profundamente envidiosos quienes en ese tiempo hacíamos radio, de la torta publicitaria nacional, hoy día esa cifra está en torno al 12%. Y esa cifra, indudablemente, y si uno mira los estados y los financieros de los distintos canales, es insuficiente para financiar los estándares de televisión a los cuales estábamos acostumbrados y que requiere la televisión abierta para un país además que tiene las características geográficas del nuestro, a lo menos la televisión de cobertura nacional. Por lo tanto, el proyecto de ley, si bien tiene elementos positivos, como señalaba, no soluciona el problema de fondo y por el contrario podría incluso agravarlo, en tanto no se afronta ese problema. Yo creo que también está la asimetría regulatoria, pero que no tampoco va el hecho de que se logre de alguna manera equiparar la regulación, en ningún caso va a mover las agujas de lo que es la inversión publicitaria que mayoritariamente se está yendo a estas plataformas. Por lo tanto, y por otro lado, si bien el proyecto al reconocer que estos 30 millones de dólares que son este endowment que se generaría para crecer, ¿no es cierto?, y ser administrado para luego nutrir lo que es los contenidos de interés público, y que el proyecto enuncia algunas medidas para evitar que esto pueda subsidiar el canal 24 horas y el canal abierto, esos 30 millones de dólares tampoco mueven las agujas de lo que sería las necesidades de una televisión cultural o una televisión pública como la que se deduce de la pretensión o de la inspiración del proyecto. Y genera además otros problemas. El proyecto establece que en tanto no se logren los niveles de rentabilidad que se espera de ese fondo, el Estado va a poder suministrar hasta 5.500 millones de pesos anuales a la televisión nacional, al canal de televisión nacional, lo cual es una forma de asegurar un financiamiento extra en los próximos 5 años, probablemente, mientras se espera una rentabilidad que, si uno compara lo que es el rendimiento de estos fondos en general, que es del orden del 5%, probablemente no se logre en mucho tiempo. Entonces, en el fondo se anuncia un fondo con un propósito, pero en la práctica el fondo puede pasar a ser un mero distractor en la medida que se faculta simultáneamente al Estado para proveer 5.500 millones de pesos anuales extra a Televisión Nacional, con los resguardos efectivamente de que se destinen a estos proyectos de carácter cultural. En lo cual también vemos un riesgo porque los proyectos de carácter cultural también pueden generar contenidos que después sean utilizados por la televisión abierta y también puede ser un modo de subsidio. En definitiva, nos parece que el proyecto, teniendo elementos positivos, no apunta a la solución del problema de fondo. En el caso incluso de prosperar el proyecto, no se entiende, por ejemplo, la necesidad de crear un órgano público adicional con un directorio, porque si lo que se trata es de crear un fondo, se podrían recoger las mismas normas que establece el proyecto para que ese fondo sea licitado por el directorio de Televisión Nacional y usado eficientemente con las restricciones que establece el proyecto en lo que se espera de ese fondo, pero no crear toda una estructura nueva con un directorio costoso para un fondo que además, si uno compara, reitero, vamos a hacer llegar una minuta más precisa, si uno compara eso con el rendimiento de los fondos, probablemente ese va a ser un fondo que nunca se va a usar
para aquello en lo cual fue creado y que va a servir de pretexto para traspasar 5.500 millones de pesos anuales y mantener además una estructura que no se justifica. Entonces, yo creo que sería mucho más útil destinar esos recursos a fortalecer los contenidos culturales directamente y no darse esta vuelta que creo que no va a contribuir mayormente a solucionar el problema de televisión nacional y obviamente tampoco a lo que es la crisis de la industria televisiva, que es un tema del cual sí podrían haber convergencia de opiniones transversales en torno a regular ciertas materias, no tanto de los contenidos, sino que materias comerciales en relación a las plataformas OTT, como ya lo está haciendo Brasil y otros países que están avanzando en esa línea. Eso por ahora, presidente, después podemos abordar los temas en detalle. No, muchas gracias. Entonces, a continuación, le doy la palabra al abogado del Programa Legislativo Libertad y Desarrollo, el señor Simón Pinto Flores. Tiene la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al resto de la comisión, a las subsecretarias, al resto de los invitados. Bueno, mi nombre es Simón Pinto, soy abogado del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo. Me dedico a investigar cómo modernizar el Estado, cómo buscar los diseños institucionales para buscar las mejores soluciones a los problemas públicos. Y en ese sentido, hoy día les vengo a comentar sobre el proyecto de ley que estaba en discusión, entregando ciertas luces o cómo estas herramientas que propone tanto la indicación como el proyecto original aportan o no a la solución que se está buscando. Entonces, en ese sentido, pueden ver la presentación, vamos un poco contexto de la situación de TVN, luego abarcar las herramientas que se proponen y para finalizar con un par de reflexiones para que ustedes lo puedan deliberar en torno a la discusión. Es evidente que existe un problema en televisión nacional respecto a un problema financiero y económico importante. Los números así lo demuestran. Al menos 5 de los 8 últimos años TVN ha presentado pérdidas en los últimos balances. Esos son balances públicos que están en la página de TVN. Y esto también se tiene que considerar que existe una industria de las comunicaciones que ha cambiado, que además es sumamente competitiva y no tan solo en la televisión o en la radio, también los diarios. Es decir, todo el mercado de las comunicaciones está sufriendo cambios importantes. Por lo tanto, a nuestro juicio, es importante y esto impone también desafíos para contar con la institucionalidad necesaria para enfrentar estos desafíos y es imperativo generar las condiciones para que TVN tenga una buena administración y así pueda cumplir con su mandato legal que está establecido. Y es hacia allá donde, al menos a nuestro juicio, debería enfocarse las herramientas que este proyecto de ley le está introduciendo a la ley. Y en ese sentido, las herramientas, como ya se mencionaron acá, van en dos líneas. En primer lugar, respecto a la gobernanza y luego el financiamiento. Entonces, yo quisiera entregarles ciertas claves o hacer ciertas preguntas, algunos elementos, para decir si estos cambios ayudan o no, o esa evaluación de esa herramienta ayudan o no para generar estas condiciones óptimas de tal manera que TVN tenga pueda cumplir su cometido finalmente. O sea, mejorar la gestión y la administración del canal. Uno de los cambios que al menos yo valoro de forma positiva y que valoramos de forma positiva es que se amplía el objeto, lo cual ¿qué es lo que puede hacer Televisión Nacional? Actualiza de tal forma que se puedan actualizar y adaptar los productos a las nuevas plataformas, a las nuevas tendencias. Y ahí, al menos esa amplitud que se realiza en el artículo 2 nos parece positivo. Y acá, si ustedes ven en esta lámina, es también una propuesta que se hace respecto a los cambios al objeto, a la misión pública que tiene Televisión Nacional. Lo que está en negrita es todo lo que está introduciendo la indicación del Ejecutivo. Hoy día, cuando uno se pregunta cuál es la misión pública de TVN, bueno, está a promover y difundir los valores democráticos, un sinfín, y se están incorporando otros, tales como el pluralismo, el derecho a identidad cultural de pueblos indígenas, fomentar la resiliencia social frente a la desinformación y a la integridad informativa, promover la integración regional e internacional del país, entre muchos otros. Todos, por cierto, muy deseables. Entonces yo me pregunto cómo estos nuevos elementos que le estamos incorporando a Televisión Nacional son una guía clara para la gestión y la administración del canal. Esta amplitud que tiene este objeto, lo que tiene que apuntar, puede dispersar esfuerzos y también, como son metas, obviamente son deseables, como ya dije. Sin embargo, surgen dudas de cómo va a hacer este cumplimiento. ¿Va a ser un cumplimiento efectivo o va a ser netamente declarativo? Entonces yo al menos ahí prestaría atención de cómo estos elementos
ayudan a mejorar la situación financiera y de sostenibilidad que tiene el canal. En segundo lugar, se realizan cambios al directorio, que me imagino que obviamente ustedes lo van a realizar, pero el principal cambio es que se introduce como un nuevo miembro al directorio un representante de los trabajadores, con derecho a voz y voto, electo en votación directa y secreta por parte de todos los trabajadores, es decir, un trabajador, un voto. Mi pregunta, ¿cuál va a ser el rol de ese director? ¿A quién le va a contestar o a quién le va a responder? ¿Se viene a su electorado? Porque dura 2 años y puede ser reelecto. O bien a los bienes o al bien común, por el cual, respondiendo a la finalidad que tiene Televisión Nacional. Entonces aquí se presentan ciertas dificultades que pueden afectar propiamente el funcionamiento del canal. Podría haber o se podría generar una especie de proselitismo al interior de los trabajadores. También hay una pugna de intereses al interior mismo del directorio que debe tomar decisiones importantes. La Biblioteca del Congreso Nacional hizo un estudio de las 25 empresas públicas de nuestro país, 14 tienen algún grado de participación de los trabajadores en el directorio. Y solo 2 de ellas, que es ENAP y Codelco, tienen un representante de los trabajadores con derecho a voz y voto. Y que tampoco tiene un mecanismo de elección directa, sino que es indirecta, es a través de los sindicatos y es el presidente de la República quien finalmente los designa. Entonces mi pregunta, nuevamente, es cómo esta introducción, este cambio, va a mejorar la gestión y la administración de Televisión Nacional para que pueda cumplir con su cometido. En tercer lugar, también dentro de la gobernanza, se crea un consejo asesor del directorio, que venía en la propuesta original y que también es indicada por el Ejecutivo, realizando cambios a su composición. Pero mi pregunta, o más bien mi inquietud, mi análisis, es se le introduce una atribución a este consejo asesor que va a poder emitir una opinión a iniciativa propia. Y acá, vamos a tener un directorio y además vamos a tener un consejo que va a tener voz por sí mismo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando exista un consejo consultivo, pero que discrepe con la opinión del directorio? ¿A quién va a tener que guiar finalmente el director ejecutivo del canal o la administración? ¿Qué va a pasar cuando el consejo critique una decisión del directorio? Entonces, ahí surgen nuevamente dudas de cómo conciliar el objeto amplio, como vimos antes, que se están introduciendo, además con una opinión que está en la cúspide de la gobernanza, que podría ser dispersa. Entonces mi pregunta nuevamente es cómo este consejo asesor contribuye a mejorar la gestión y la administración que tiene el canal hoy día. Y esto es relevante porque finalmente cuando uno habla de administración, de empresas públicas y de gestión, hay que ver cómo funciona la gestión interna al interior. Y estos elementos, ya les dije el cambio del objeto que se amplía, una amplitud, un cambio de giro, el cambio de incorporar un representante de los trabajadores del directorio, y además un consejo consultivo con voz, yo creo que va a hacer aún más difícil la gestión interna propiamente del canal. Un canal que tiene infinitos desafíos, que se ha reconocido y ha sido parte de la discusión en esta comisión, que existe un valor. Entonces, es en la gestión donde está la diferencia, vamos a tener números verdes o números rojos. Es en la gestión donde vamos a estar contentos o no con el resultado que va a tener Televisión Nacional. Y es por eso que un mal diseño institucional, finalmente, con la obligación de servir a intereses múltiples y responder a actores distintos y diversos, puede afectar finalmente la gestión del canal y sus resultados y por lo tanto no cumplir con su cometido. Eso es cuanto les puedo informar respecto a la gobernanza. Como ya se mencionó, también se crea en el financiamiento una herramienta nueva que es utilizada en distintos órganos, pero es primera vez que la veo al menos en un órgano del Estado o en algún tipo de empresa pública, mejor dicho, que se crea un fondo de reserva, lo que se conoce como un endowment. Acá hay un capital inicial que son $30 millones, ¿cierto?, que pone el Estado para que ese dinero funcione y ande y de tal forma que exista una cierta rentabilidad que luego se incorpore a Televisión Nacional. Además hay un aporte fiscal al fondo de reserva, mientras que el fondo no rente lo fijado en la ley. Eso está a todos los transitorios. A mí lo que más me llama la atención es que se crea un aporte fiscal de carácter transitorio. ¿Qué significa esto? Vamos a tener este fondo de $30 millones que va a estar andando, buscando, hay toda una administración a la cual yo no me quiero referir a ella, pero el aporte fiscal va a ser hasta que el fondo logre generar una rentabilidad anual, dice la ley, de 146.000 UF, es decir, $5,8 millones.
Si es que el fondo no alcanza esa meta fijada en la ley, pues el Estado o ustedes, a través de la ley de presupuesto, van a realizar un aporte directo y transferir dinero a Televisión Nacional hasta dicho monto. Es decir, estamos asegurando, a través de la ley de presupuesto, hasta 5,8 millones de pesos todos los años a Televisión Nacional. 5,8 millones de dólares. Entonces, y la idea, a mí me parece, hay que observarla con algunos ejemplos. Estamos esperando que el fondo de los 30 millones de dólares tenga una rentabilidad y que nos dé, y que por lo tanto pueda realizar un aporte a TVN de 5,8 millones de dólares. Si usted revisa, cuando vino la directora de la DIPRES, mencionó el endowment de la Universidad de Harvard, que es la cuarta mejor del mundo, el endowment, y que tiene un objetivo de largo plazo, un 8%. Para que ese fondo traiga una rentabilidad, o sea, que permita retirar 5,8 millones de dólares, necesita que el capital sea de 72,5 millones de dólares. Es decir, 2,4 veces mayor al aporte que va a hacer esta ley al endowment que se está creando. Se va a demorar 13 años la Universidad de Harvard en alcanzar ese capital para que luego dé la rentabilidad que se está buscando. En Chile, el fondo C de la AFP, que no es ni muy riesgoso ni muy conservador, sino que es moderado, ha rentado 4,1% en los últimos 22 años. Para alcanzar con esa rentabilidad de 4,1 y que por lo tanto nos entregue 5,8 millones de dólares, necesita tener un capital de 141,4 millones de dólares para realizar retiros anuales. Es decir, 4,7 veces. Se va a demorar 39 años en acumular ese pozo de tal manera que nos dé la rentabilidad y que nosotros podamos retirarla de ese endowment. Y cosa que entra a TVN. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a esperar? O las soluciones, me imagino que necesitan hoy día respecto a Televisión Nacional, pero parecía que son muchos años los que tenemos que esperar, de tal manera que se arme un capital suficiente que permita generar los 5,8 millones de dólares que se esperan. Toda esta información está también en el informe financiero a su disposición. De tal manera que el Estado, que el endowment genere un ingreso a TVN. Y mientras tanto, la ley de presupuesto va a realizar también un aporte, si es que todos los años, a criterio una vez que se define acá. Implicancia respecto, y con esto ya voy terminando, respecto a este financiamiento. Bueno, cuando uno tiene un financiamiento que es mucho más laxo, la administración y la gestión también es más, por lo general, no es tan rigurosa. Es aproximadamente un alza, lo que se espera del endowment, de un 10% de los ingresos corrientes del 2023 al dinero o al fondo que entraría a Televisión Nacional. Y obviamente siempre hay costos alternativos. El aporte que se está realizando por parte del Estado, si uno revisa los fondos, el presupuesto 2024 de cultura, por ejemplo, fondos de libro y lectura, de música, audiovisual, arte escénica, bueno, son costos de uso alternativos que se le va a destinar a este endowment, que a largo plazo, al parecer, nos va a entregar la rentabilidad deseada, fijada por la ley, en desmedro de otros fondos, el cual ustedes van a determinar en la discusión presupuestaria. Entonces, hice un barniz por algunos elementos para llegar a la conclusión si estas herramientas que se están proponiendo en materia de gobernanza y en materia de financiamiento son las propuestas más efectivas. Estamos ampliar los fines perseguidos pareciera ir en un sentido contrario a lo que se está buscando. Cambios en la gobernanza podrían entorpecer directamente la gestión interna del canal. Y es al menos una luz que yo tendría a la vista a la hora de tomar una decisión tan importante como la que ustedes van a hacer. Y los recursos gratis, es decir, que todos los meses se asegura un financiamiento, hará más laxa la gestión interna. A modo de propuesta, a propósito del control quizás necesario que se necesita para la Televisión Nacional, es incorporar TVN al sistema de las empresas públicas. Esto va a permitir mayor y mejor rendición de sus cuentas, en su rendición de cuentas, y también una mejor programación financiera. Es decir, que se le exija, ¿cuáles son los productos que va a sacar? ¿Cuál es la rentabilidad o qué tan eficientes son? Ahí al menos son algún elemento que se podría incorporar si es que se decide avanzar en la tramitación del proyecto. Y finalmente, el efecto fiscal que tendrá el aporte transitorio. Este aporte que se realizaría todos los años a través de la ley de presupuesto si es que el endowment no alcanza la rentabilidad deseada fijada por la ley. Que es importante finalmente el monto de lo que se va a establecer. Entonces, son más dudas
respecto a las herramientas que se están proponiendo para la solución del problema, que son las que me gustaría plantearles y que ustedes la puedan tener a la vista a la hora de la discusión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, el señor Simón Pinto Flores. Muchas gracias por su presentación. Ya nos están compartiendo algunas presentaciones que se han hecho y quienes no las han tenido las pueden hacer llegar a la comisión. Les ofrezco la palabra, sí, la subsecretaria me ha pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenas tardes, parlamentarios, parlamentarias. Yo solamente reforzar algunas cosas que escuché en las intervenciones y que siempre es bueno como contraparte del Ejecutivo a propósito de nuestras indicaciones. Primero, reflejar la disposición del Gobierno a avanzar en este proyecto, es la disposición también de nuestro equipo técnico y cualquier duda, información que se ha requerido, así hemos trabajado con todos ustedes en la comisión. Particularmente este proyecto en ningún caso pretende abrir la discusión respecto a la programación. Ustedes lo saben, hemos sido bien claros en particularmente resguardar la autonomía del canal público. El canal público es patrimonio de los chilenos y chilenas, por tanto no es el canal de gobierno, así que dentro de los detalles de la programación no nos vamos a referir. Particularmente y aclarar que los fondos del endowment, porque lo estuvimos viendo en otras comisiones, los fondos del endowment no van a NTV particularmente ni a ninguna línea. Solo ha estado establecido en las indicaciones que estos fondos no van a ir ni para la señal abierta ni para la señal de noticias que es 24H. ¿Por qué digo esto? Porque los cambios en la misión pública y también el financiamiento del endowment tienen que ver con robustecer esa misión y hacer habilitante dentro del robustecimiento de la misión pública, habilitar el financiamiento para la traducción de lo que eso se va a referir en la misión pública. Por otra parte, si hay financiamiento del Estado, hay control del Estado y eso ha quedado establecido en las indicaciones y es muy bueno además reforzarlo. También quiero destacar que el ministro Belolio, que es el autor original de este proyecto, al cual nosotros le hicimos indicaciones como ejecutivo, particularmente se refirió a la forma y al método del endowment, que es algo distinto al proyecto original, con una forma muy inteligente de hacer el control de costos, cito, tranquilidad a largo plazo que le da también y refuerza la independencia en el canal público. Por eso también es bueno entenderlo en esa mirada. Por cierto, la participación ciudadana solo robustece la gestión pública, en ningún caso la pone en una contraposición para la toma de decisiones que autónomamente hace y seguirá haciendo el canal público. Finalmente, creemos que asegurar el financiamiento para que el canal continúe siendo un referente de calidad, independencia y servicio público es esencial para seguir profundizando la democracia en el país. Yo solamente me quería referir a esos puntos porque sé que también han sido tocados acá en la presentación y en términos de rentabilidad del endowment siempre es bueno mencionarlos, son 5.500 millones que esperamos que tenga de rentabilidad. Por tanto, hasta que no alcance esa rentabilidad, el fondo patrimonial va a ser algo que estamos proponiendo se integre a la ley de presupuestos como financiamiento al canal público. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra a los colegas diputados y diputadas. Diputado Durán, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Oiga, a mí cada día me confunde más los expositores y sobre todo el gobierno, porque un día vienen a decir una cosa y al día siguiente vienen a decir otra. Acabo de escuchar a la subsecretaria de que esta plata, efectivamente, así como se ha dicho en otras oportunidades, no va para la señal abierta, no va para 24 horas. Pero he escuchado a otros expositores señalar, dentro de esos directores de presupuesto y otros personajes más, que la plata va en parte para NTV y las señales regionales. Entonces ahora usted me dice que esto no iría para esto, iría para un tema cultural, social, amplio, que eso puede ser muy genérico y puede ser muy difícil de fiscalizar, como potenciando la cultura se le puede transferir un par de miles de milloncitos a una fundación, contratar una empresa cultural de un amigo del gobierno o contratar por una asesoría determinada a otro personaje cercano a otro personaje de gobierno. Entonces, ¿para qué finalmente es la plata? Porque todos los días nos dan una versión distinta. Entonces, yo quiero pedir, presidente, que seamos claros porque acá estas comisiones son grabadas. Han venido distintas autoridades y no tienen claro en qué se van a gastar la plata.
Tienen claro lo que van a pedir, pero no tienen claro en qué se la van a gastar. Y ni siquiera tienen claro, a largo plazo, cuándo llegaría a rentar esos supuestos utilidades. O sea, vamos a estar con, ¿cuánto? 30 años más esperando que eso rente. Y si es que renta, porque todos sabemos que la administración pública lo único que hace es generar pérdidas, no generar utilidades. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Durán, sí. Diputado Videla. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los invitados, los expositores, a la subsecretaria. Sumarme también a la preocupación. Si bien es cierto, nosotros tenemos acá una responsabilidad tremenda de poder aprobar o no una cantidad de recursos importante. Por lo tanto, también me gustaría que quede sumamente claro, porque la verdad yo también tenía, según las declaraciones que se han dado acá en esta misma comisión, públicamente, que los recursos iban, ¿cierto?, en este caso al canal cultural y en este caso no a 24H ni tampoco a la señal principal. Entonces, creo que debe quedar sumamente claro en qué se van a utilizar los recursos, entendiendo, y se ha dicho, no va a entrar en el tema de la discusión de la rentabilidad, ¿cierto?, que pretenden con estos recursos, pero que el canal, ¿cierto?, tiene un tema complejo en tema de recursos. Entonces, creo que si tenemos ya un canal que no le está yendo bien de manera económica, sumarle estos 30 millones de dólares y no tener claro en qué está, yo creo que hay un error complejo por parte del gobierno de no ser claro en qué se va a gastar para finalmente nosotros poder apoyar, en este caso, lo que estamos discutiendo. Ya llevamos varias semanas en esto. Gracias, presidente. Diputada Delgado. Gracias, presidente. Me sumo a las palabras de mi colega. Lo hemos escuchado en muchas sesiones, que este dinero iba enfocado a lo que acaban de decir en ETV, señal internacional. Entonces, quiero que nos dejen eso claro, porque se supone que nosotros somos los que vamos a aprobar este dinero. Además, creo que nadie nos garantiza que vayan a tener un excedente de estas platas que se le van a asignar, porque ya tienen una deuda de 50.000 millones de pesos, o sea, más 30.000 millones que les pasarían. Eso me provoca muchas dudas. Y lo otro es que la fiscalización va de parte del Estado. Y hablan de un consejo consultivo, en donde como Comisión de Cultura nos vienen a pedir que les aprobemos dinero, pero sin embargo de esta comisión no hay nadie en ese consejo consultivo que pueda fiscalizar. ¿No sería bueno analizar ese tema, ya que Cultura, si no llegan a subsanar todas estas deudas, van a ser los que van a tener que aprobar año tras año que sobreviva TVN, que uno de los que es parte de esta comisión sea parte de ese consejo? Esas son mis dudas. Y las otras, me gustaría que le aclararan todas las dudas a Simón Pinto. Creo que venía con dudas específicas y me gustaría que se las aclararan. Gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Durán. Gracias, presidente. Bueno, enhorabuena que tengamos... Bueno, saludo primero a la señora subsecretaria o señorita. A los otros invitados el día de hoy. Y yo celebro que tengamos estas visitas el día de hoy, que era lo que yo había solicitado, porque hasta el momento, con el respeto que todos nos merecen, por cierto, habíamos escuchado puras flores respecto del proyecto. ¿Ya? En cambio, las presentaciones de hoy nos aclaran en buena parte las inquietudes y las dudas que nosotros teníamos, ¿ya? Porque si el gobierno pretendía que este proyecto lo íbamos a tramitar en un día, como algunos de los proyectos que hemos tramitado en esta comisión, yo desde ya me pongo terminantemente, esto hay que seguir escuchando expertos, seguir escuchando personas entendidas en la materia, porque esto no va a ser un fast track, como lo mencioné en algún momento. Vamos a tener que tomarnos todo el tiempo necesario para poder revisar este proyecto, y a la luz de los antecedentes que he escuchado hoy día, insisto en mi posición de votar en contra de este proyecto. No es posible que el Ejecutivo insista, y en palabras de la subsecretaria, que dice que los dineros que están bajo el mando del Estado son controlados por el Estado, pero que malas experiencias tenemos en el corto plazo de dineros que han sido ejecutados por el Estado y que no han tenido ningún tipo de control, y que hoy en día existe un manto de duda, y con los nuevos casos y temas de connotación nacional que se han ido conociendo, ya el caso de las fundaciones quedó en el olvido,
ya nadie habla de las fundaciones, las corporaciones y todo el dinero que el Frente Amplio en algún momento dilapidó a través de sus fundaciones. Por lo tanto, con mayor razón, esto nos merece aún más seguir estudiando este proyecto. Excelente la presentación de nuestros invitados del día de hoy, y yo también concuerdo con mis colegas en que se nos abren muchas más dudas de cómo este proyecto, en definitiva, se va a resolver en el futuro. El ejemplo de la Universidad de Harvard, pero evidente. Si una universidad o una institución tamaña como es la universidad, a tantos años requiere de un funcionamiento de esos recursos en el mercado de capitales para obtener cierta rentabilidad, y hablamos de gente preparada a nivel mundial en estas cosas, ¿cómo nosotros lo vamos a lograr? Esto definitivamente se va a usar para que todos los años, a través de la ley de presupuesto, se esté inyectando 5,8 millones de dólares a TVN, esperando y durmiendo el sueño de los justos para que esos 30 millones de dólares alcancen la rentabilidad necesaria que también exige el proyecto de ley. Temas de gobernanza también que se hablaron en esta oportunidad también me merecen la mayor preocupación y atención. Por lo tanto, este proyecto nos despierta más dudas que certezas, y bueno, espero que tengamos la posibilidad de seguir invitando personas que nos vengan a ilustrar y apoyar en el desarrollo de este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria. Subsecretaria, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, a responder varias cosas. Primero, establecer que como Ejecutivo en ningún caso queremos que este proyecto quede sin discusión. Al contrario, han sido semanas de analizar las indicaciones, analizar el proyecto, tener invitados e invitadas a propósito del mismo, así que seguimos en esa línea. Mis palabras textuales acá fueron: los fondos del endowment no van a NTV ni a ninguna línea en particular. Y eso yo lo voy a referir porque está establecido en las indicaciones que nosotros hemos presentado como Ejecutivo. Artículo 37, y paso a leer textual. La persona jurídica señalada en los artículos 1 y siguientes de la ley que establece nueva forma de financiamiento para el cumplimiento de la misión pública de Televisión Nacional de Chile podrá considerar aportes o transferencias a Televisión Nacional de Chile para el cumplimiento de su misión pública señalada en los artículos 2 y 3. Asimismo, Televisión Nacional de Chile no podrá emitir publicidad ni recibir ingresos por esta sin perjuicio de los contratos de patrocinio en consideración a su misión pública. Se exceptúa de las reglas señaladas en el inciso anterior, tanto la señal principal de Televisión Nacional de Chile, entendiéndose esta como su señal abierta, y el canal de noticias 24H. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente no está señalado en nuestras indicaciones que va a ir directamente a una línea en particular. Las líneas, el cumplimiento del financiamiento va en orden a cumplir la misión pública. Son ejemplos de la misión pública, la línea cultural, NTV, por ejemplo, pero eso no está establecido en las indicaciones del Ejecutivo. Eso va a quedar a definición de el establecimiento también de quienes van a la persona jurídica, que es quien administra el fondo y el endowment, porque finalmente es decisión de TVN hacia dónde va el cumplimiento de su señal pública. Puede ser NTV, pueden ser las líneas, la señal internacional, por ejemplo, como pueden ser también otras definiciones que tome autónomamente el canal público. Particularmente también me quería referir al tema del control, porque está establecido también en las indicaciones que la fiscalización la hará la Comisión para el Mercado Financiero, el Senado de la República, como ya lo hace, dando cuenta a TVN todos los años a propósito de su balance, y también el Ministerio de Hacienda. Por eso es tan claro lo que hemos establecido como Ejecutivo, de que si hay financiamiento público, hay control de las mismas finanzas, y creo que ya ha quedado establecido además que la contabilidad tiene que ser separada en aquello que se financie con el financiamiento público basal del Estado. Eso, presidente. Sí, muchas gracias, subsecretaria. Sí, yo voy a cambiar de tema un poco, pero algunas preguntas que tengo sobre todo al CNTV, más allá de lo financiero. A ver, un par de dudas respecto a algunos temas. Primero me gustaría saber
que se ha planteado en esta comisión, si tienen los datos, yo entiendo que nosotros oficiamos como comisión la semana pasada, la cantidad de denuncias que llegan a NTV, cantidad de denuncias y evidentemente los resultados, las sugerencias de aquellas denuncias. También me gustaría saber de CNTV esta figura del defensor de audiencias, que entiendo que usted mencionaba en su exposición que ustedes encontraban que tenía cierta colisión, por llamarlo de alguna manera, con la figura actual porque solo era para TVN. Pero la diferencia entre el defensor de audiencias versus el consejo consultivo y versus el rol de CNTV. Para distinguir bien las tres figuras. Yo por lo pronto igual, bueno, voy a esperar que conteste primero antes de dar mi apreciación, pero me gustaría profundizar en esos 3 puntos. Y respecto también a las plataformas que estabas mencionando, cuáles son, cuántas son, a la no regulación, me gustaría también ahondar un poquitito qué es la no regulación, es decir, qué están haciendo los otros países para regular. ¿Por qué? Porque aquí hay un cobro de impuestos de estas plataformas. O sea, por lo tanto, si se cobran impuestos por ver Netflix, me imagino que cierta regulación tendrán que tener. Imagino. Por eso me gustaría como escuchar su mirada al respecto. Le doy la palabra a don Mauricio. Gracias, presidente. Bien rápido. Respecto del primer punto, que son las denuncias recibidas por el Consejo sobre contenido emitido por la señal MTV, nosotros respondimos el día de hoy el oficio, pero traje una copia para llegar más rápido, digamos. Sí. Aquí está el listado. Desde el año 2021 y hasta junio del 2024 se han recibido 22 denuncias en contra de TVN a propósito de la señal NTV. Repito, 2021 hasta ahora. El año 2021, que es el del primer funcionamiento del canal, y se recibieron 2 denuncias. Antes del cambio de presidencia del Consejo había 3 denuncias y todo el resto son 19 durante el último tiempo. De esas 22 denuncias, 21 han sido desestimadas por el Consejo. Y respecto de la última que ingresó en junio del 2024 sobre la serie infantil Pichintún, que es sobre un niño mapuche, no se lo habrán visto, el Consejo decidió acoger la tramitación. Eso significa que se oficia al canal para que nos informe respecto a la denuncia formulada al respecto. Eso es lo que puedo informar, es decir, de 22 denuncias solo se ha acogido una, en distintos periodos, digamos. Le dejo la copia del oficio antes que se las distribuyan. Perfecto. Segundo, defensor de audiencias, Consejo Consultivo versus CNTV. A ver, es cierto que aquí esto es una cuestión que no tiene que ver necesariamente con la regulación televisiva, sino que más bien tiene que ver con la naturaleza de los arreglos institucionales públicos versus privados. En ninguno de los otros concesionarios existen estas figuras, solo están regulados por el CNTV. Entonces, en este caso, a Televisión Nacional se le superpone CNTV más defensor de audiencia, bueno, ya no quita el defensor de audiencia, Consejo Consultivo. Ahora, entiendo que la misión del Consejo Consultivo tiene que ver más bien con discusión sobre eventuales líneas de programación y cosas así, respecto al cual el Consejo no tiene nada que decir. El Consejo solo se pronuncia sobre los contenidos emitidos por parte del canal y si cumple con el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento de los servicios televisivos. Nosotros no tenemos opinión sobre su programación, salvo infracciones. En consecuencia, yo no creo, no se topan. En el caso del defensor eventualmente sí, porque el Consejo sí conoce denuncia y tiene potestad para sancionar en el caso de infracción. En el caso del defensor eventualmente pudiera formular denuncias, pero sin sanción. Sobre las plataformas y la falta de regulación en el país. Son conocidos los servicios de OTT over the top, que son las que entregan contenido televisión on demand, y de las plataformas que permiten intercambiar contenidos audiovisuales. En el caso chileno, si uno aplica un punto de vista estricto del otorgamiento de facultades a los organismos públicos, el Consejo no tiene facultades expresamente otorgadas respecto de estas plataformas cuyos contenidos son similares a la televisión abierta.
El caso brasileño que se mencionaba, no existe una legislación especial, sino que el órgano regulador, que tiene autonomía legal, no constitucional como el chileno, ellos se pronunciaron diciendo que las facultades que la ley les confiere respecto a la televisión abierta son análogas respecto de las plataformas, en consecuencia ellos van a fiscalizar las plataformas. Yo diría, con todo el respeto que merece la institucionalidad brasileña, es un acto de coraje de derecho administrativo que en el caso chileno yo creo que no pasaría una corte. Nosotros tenemos la tradición del otorgamiento expreso de facultades a un órgano para que pueda ejercerla. Sin ese otorgamiento expreso no existen las atribuciones. Ahora, respecto a experiencia comparada más robusta que el caso de la Unión Europea o de la Oficina de Comunicaciones de Gran Bretaña, Gran Bretaña regula en una misma entidad lo que se llama una regulación convergente, desde la carta de un sobre, la tradicional carta que lleva el cartero, hasta los servicios digitales, satelitales, todo lo que tenga que ver con transmisión audiovisual. Regula telecomunicaciones, las telcos, que aquí en Chile están entregadas a la Subtel, y el contenido audiovisual. En el caso de la Unión Europea, lo que ellos han hecho ha sido distinguir la televisión tradicional, respecto a la cual se sigue fiscalizando el contenido pantalla, y en el caso de las plataformas, ellos dictaron una legislación muy especial, que es un marco para que cada uno de los países lo regule a su modo, que permite hacer un tipo de revisión, fiscalización especialísima, que es la revisión del algoritmo y la revisión de sistemas, que no se hace respecto a la televisión tradicional. En consecuencia, se trata de un tipo de fiscalización especialísima que requiere una regulación muy especializada. En el caso de la televisión tradicional, el enganche con las audiencias tiene que ver con ir probando, ensayo y error, si se quiere estudios y no sé qué. En el caso de las plataformas, la seducción de las audiencias se produce por, lo han dicho otros, no yo, por manipulación del algoritmo. En consecuencia, se trata de una manera distinta de generar enganche a las audiencias. En Chile no tenemos esas facultades, nosotros entendemos que pudiera ser útil hacerlo, entendemos también que hay cuestiones de economía política que dificultan hacerlo, que es el tamaño de nuestra economía. No nos olvidemos que la Unión Europea son 350 millones de consumidores, 77 cuentas de Twitter hay en la Unión Europea, nosotros tenemos 2,5. Las grandes plataformas han decidido en algunas ocasiones con algunos países que han tenido una legislación un poco más, si se quiere, más reguladora, tomado la decisión de salir de esos mercados. El caso de Canadá, que tuvo un conflicto con Meta y con Google y ellos les bajaron el switch. Entonces, hay que tener presentes esas cuestiones, pero lo que yo creo que no se puede dejar de hacer es dar una señal legislativa en el sentido de que estamos preocupados de una cuestión que significa, en definitiva, desproteger a las audiencias. Un solo punto que quiero relevar a ese propósito. Existe consenso, yo diría global, entre todos los reguladores, con orientaciones, si se quiere, ideológicas o culturales distintas, desde los desreguladores hasta los de mayor regulación, que dicen que hay al menos dos cuestiones que los estados deben hacer. Lo primero es alfabetizar digitalmente a sus poblaciones para que aprendan a ver las redes. Nosotros entendemos que también hay que alfabetizar más desde antes, porque hay un problema de comprensión de lectura severo en nuestra famosa, no solo nuestra, analfabetismo funcional. Pero el otro punto que es consenso universal es la protección de las infancias. Los estados no pueden dejar a la niñez desprotegida frente a los contenidos televisivos. Y hoy día las plataformas les entregan lo que quieren. La capacidad, exigirle solo a las familias que se hagan responsables de consumos respecto a las cuales los papás o mamás no tienen ni idea cómo funcionan muchas veces. Los niños son nativos digitales, en consecuencia su cercanía con plataformas como TikTok, como YouTube, en fin, son agilísimos. Y la posibilidad de sortear los controles parentales son muy altos. Un ejemplo a propósito de eso, la Oficina de Comunicaciones de Gran Bretaña acaba de multar a TikTok 2,5 millones de euros, 1,7 millones de libras esterlinas, porque TikTok no pudo acreditar que tenía un sistema de control parental efectivo. Solo por ese hecho, vale decir, es una falta, la omisión de una información, ni siquiera una fiscalización tan de fondo. Con oficio a TikTok, demuéstrame que los niños tienen acceso ilimitado a sus contenidos. Y no puedo demostrarlo, multa. Y esas son multas de verdad, pues la Unión Europea, Gran Bretaña ya no está ahí, tiene un límite superior de multas del 6% del total de las ventas de un año. Eso es un otro precio. Nosotros en el CNTV respecto a la televisión tenemos un máximo de 1.000 UTM.
Dicho todo lo cual, creo que es imprescindible hacerse cargo de la regulación de plataformas que en definitiva tienen la potencialidad de afectar mucho el desarrollo socioemocional y moral de nuestros hijos e hijas. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. Sí, diputado Durán. Gracias, presidente. Primero, respecto a lo último, preguntar si NTV tiene mecanismos de control parental. Me gustaría saber. Y segundo, respecto a lo que señalaba la subsecretaria, finalmente la misión que sería misión pública. Es muy amplio, o sea, esa cantidad de 30 millones de dólares o los 5 millones de dólares que se tendría que transferir a través de la ley de presupuesto serían para misión pública. ¿Eso en qué consiste? Porque puede significar muchas cosas, desde canales culturales, desde los 1000 tambores, de muchas otras cosas, desde andar pintando las calles con temas de los 50 años del golpe. Entonces, me gustaría tener claridad respecto de eso. Segundo, ¿qué ente sería el que administraría estos 30 millones de dólares? ¿Es una institución privada? ¿Eso sería por una licitación? ¿Eso sería por trato directo? ¿O sería un órgano público designado por el presidente de la República que estaría a cargo de administrar estos recursos? Gracias, presidente. Gracias, diputado Durán. ¿Ofrezco la palabra, subsecretaria, o primero Mauricio? ¿Mauricio? Sí. Muchas gracias, presidente. Lo primero, los canales de televisión abierta no tienen control parental. Sí, los canales de cable deberían tener implementado y las plataformas deberían, pero en Chile no se exige. Uno. Segundo, el contenido de NTV es compuesto porque es contenido infantil, pero también contenido cultural, porque es una señal mixta, entonces tiene horarios distintos hasta donde nosotros sabemos. Tercero, las denuncias que nos han llegado, que las mencioné, en un caso acogimos a tramitación la última, que tiene que ver con un programa en particular sobre un niño mapuche que el Consejo viene haciendo, ojo que es un programa desarrollado por el Consejo Nacional de Televisión, su televisión educativa. Sobre eso acogimos a tramitación. Entonces, en otras palabras, NTV no tiene obligación de tener control parental porque los niños no deciden qué ver, sino que los niños reciben, entre comillas, pasivamente el contenido que la señal emita. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Mauricio. Subse. Sí, voy a partir con la última parte de la pregunta. ¿Qué entidad va a ser la que va a administrar los fondos del endowment para resguardar los recursos del Estado, como ha sido la visión del Ejecutivo y el objetivo del Ejecutivo? Como se ha mencionado, la administración del capital va a estar a cargo de una persona jurídica separada e independiente de TVN, compuesta por un directorio integrado por 5 miembros con experiencia en la administración de carteras de inversión. Este directorio estará a cargo de definir la política de inversiones y la contratación de servicios de administración de carteras de inversión, incluyendo mecanismos de control y rendición de cuentas, para que quede establecido. Particularmente lo que nosotros pusimos dentro de las indicaciones, y a propósito de la otra pregunta de la misión pública y cómo nosotros podemos generar que esta misión... ¿Sí? Sobre lo último, es que a cargo de una persona jurídica compuesta por 5 miembros designados por el presidente de la República. Designados, déjenme... No están designados por el presidente de la República. ¿Y qué los designa? ¿Por votación popular? No es por votación. Se va a definir en el reglamento. Sí, tiene costo. Pregunten a través del presidente, por favor. Mediante usted, presidente, estoy respondiendo todo lo que me están preguntando. Pero sí, efectivamente no va a ser definido por el presidente de la República. Evidentemente el directorio tiene un costo asociado. Se ha usado también este tipo de mecanismo y, como yo les decía, los controles van a estar dentro del control financiero de la Comisión para el Mercado Financiero, el Senado, que va a tener la obligación también de el presidente de este directorio a participar a la rendición de cuentas sobre la gestión y el uso del endowment.
particularmente a la otra pregunta que tiene que ver con esta misión pública que ha sido establecida y está dentro del artículo 2 de la actual ley de TVN. Nuestra propuesta de indicación es añadir pluralismo, los derechos e identidad cultural de los pueblos indígenas, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas, en especial atención a las mujeres. Asimismo, en atención a esta misión pública, Televisión Nacional de Chile fomentará la creación audiovisual nacional y el incremento de patrimonio cultural del país, la resiliencia social frente a la desinformación y la integridad informativa. Además, va a promover la integración regional e internacional del país, tanto a través de acciones y contenidos que representen las distintas realidades regionales, como de iniciativas que proyecten a Chile en el mundo. Este es el compromiso de la misión pública que hablamos, y finalmente también por eso está establecido en las indicaciones que aquellos financiamientos tienen que ser enmarcados dentro del cumplimiento de esta misión pública. Sí. Muchas gracias, subsecretario. Sí, diputado. Sí, subsecretaria. Sí, nosotros en la discusión de las indicaciones hemos propuesto esto. Evidentemente, luego de la puesta en marcha tiene que haber un reglamento al que nosotros estamos asociando la definición de este directorio. Lo importante es que la definición del directorio, como ustedes también lo habrán escuchado en la presentación de la directora de presupuesto, también es una medida responsable que se hace con la visión e independencia de las definiciones de Televisión Nacional. Por eso es un ente distinto, independiente y autónomo. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para empezar a cerrar ya la sesión de hoy. Yo hice un par de reflexiones respecto a algunos temas que hemos conversado en la comisión. A ver, lo primero, yo creo que un poco lo que dice la colega Delgado, el rol de esta Cámara. Yo creo que es relevante que en el tenor de un nuevo proyecto pueda estar. Y nosotros hemos dicho que vamos a indicar el proyecto para que la cuenta pública de TVN no solo sea en el Senado, sino que también en esta Cámara. Respecto al Consejo Consultivo, el defensor de audiencia, también se ha planteado aquí en la comisión, sobre todo en la comisión anterior donde participó el exministro Belolio. Entiendo que por eso lo planteaba y lo preguntaba en esta comisión, conversando con algunos de los integrantes de la comisión en sala. Entiendo que hay miradas de poder reintegrar con una indicación al defensor de audiencias, que podría ser algo que pudiéramos debatir efectivamente en esta comisión. El Consejo Consultivo, esto es una opinión personal, a mí yo concuerdo un poco que puede complejizar un poco la gestión interna, y me parece que más allá de representar a la ciudadanía, representa distintos espacios. O sea, hay un representante del Ministerio de las Culturas, un representante de la Defensora de la Niñez, un representante del Servicio Nacional de la Mujer, y luego hay un premio nacional, un representante de pueblos originarios y una persona designada por el presidente. Y sobre todo porque, claro, no tienen el consejo, no es un consejo que tenga una voz, digamos, vinculante, sino que es de opinar, ¿no? Y por lo tanto puede justamente complejizar, ¿cierto?, como decíamos, la gestión. Y sobre todo acá este proyecto estamos tratando de rescatar financieramente TVN, más allá de su orgánica interna, de poder mejorar algunos aspectos, ya que estamos debatiendo el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que son ciertas cosas que se han ido también dando en el tenor del debate. Es bueno también aclarar lo de CNTV en términos de las denuncias, decir que efectivamente NTV se rige, igual que el otro canal, entiendo yo, hasta cierto horario, hasta menores de edad, y luego aparece, ¿cierto?, la franja que tiene más bien, que tiene que haber un acompañamiento, ¿cierto?, de adultos, y me imagino que se indica. Pero también es bueno aclararlo en el calor del debate para no generalizar de repente ciertas opiniones que existen del canal. Como digo, hay varios invitados, quedan un par de invitados aún a la comisión. Nosotros nos queda la sesión de este miércoles y yo sugiero que las próximas dos, porque ya que los lunes estamos con baja asistencia, puede ser que la presidenta me dice que volvamos a asistir al próximo lunes. Ya, entonces bueno, ella es la presidenta efectivamente. El miércoles definiremos, pero yo creo que sería bueno votar, no sé, mi sugerencia. Yo creo incluso después de, no sé, la primera semana, ¿a cuánto estamos? Primera semana de octubre, que puede ser el 2.
El 25 ya de vuelta. Pero bueno, definámoslo eso el miércoles. Según los invitados que tengamos. Entonces, a mí me gustaría, si le voy a ofrecer la palabra al diputado Durán, y luego le voy a ofrecer la palabra también a otros dos invitados que probablemente puedan tener alguna pequeña reflexión para cerrar el debate del día de hoy y levantar la sesión. Diputado Durán. Gracias, presidente. Bueno, cada vez este proyecto me genera más dudas y suspicacia. Respecto a que implica gasto público, lo señala la subsecretaria su intermedio presidente, y esta persona jurídica que sería definida al parecer por un reglamento. Colega, hace pocos 2-3 semanas estuvimos votando la prórroga de una ley Chao Bolsa porque la ministra tuvo 18 meses para sacar un reglamento y no lo sacó. Entonces, y finalmente, quien define el reglamento es la autoridad designada por el presidente de la República. Entonces, indirectamente, estos recursos estarían administrados políticamente, designados políticamente por determinadas personas de gobierno, en la cual administraría 30 millones de dólares, o sea, a cargo de un capital de inversión público que no sé si en ese reglamento irá incluido que también ser responsable civil y penalmente por las pérdidas, porque acá no cuesta nada crear un cargo público con sueldo, directores que van a tener un sueldo para administrar 30 millones de dólares, y vamos teniendo pérdida, con sueldos millonarios, y no hay multas, no hay responsabilidad civil, no hay responsabilidad penal, y lo otro, presidente, aclarar por su intermedio. Estos recursos no son para salvar TVN. O sea, seamos claros con las palabras que utilizamos. Acá estos recursos no van a salvar a Televisión Nacional. Es solo crear un nuevo ente para promover más la cultura y determinadas cosas que al gobierno le gustan, pero en ningún caso van para salvar la televisión abierta y el tema nacional patriótico que queremos vender a la opinión pública. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Durán. Ya, ofrezco la palabra, entonces vamos a partir por el señor Simón Pinto. Sí, le doy 3 minutos para cerrar. Quizás sea menos, presidente. Muchas gracias. No se preocupe. Yo solamente invitarlo a propósito... Este canal es más visto que TV. No. Por favor. Estamos teniendo buen rating. Sí. Si usted lo dice. No. Era una ironía. Está muy bien. Porque es al revés. Hay que reírse a veces. No, solamente transmitir a la comisión atención respecto a cómo las herramientas efectivamente aportan o no al desafío y a la problemática que hoy día tiene Televisión Nacional. Yo veo que ampliando el objeto con un listado, ampliando el giro también con un listado que puede llegar a ser extenso, todos muy bien deseables, puede que el cumplimiento de esas metas sea muy difícil de alcanzar. Entonces, si tenemos un objeto amplio, junto con decisiones que pueden llegar y opiniones que pueden ser dispersas, inclusive contradictorias, hay un problema que yo creo que afecta directamente y que podría afectar la gestión. Y es donde está la clave, a mi juicio, para tener números verdes, azules, que es al final lo que se pretende con TVN. Así que mi invitación es simplemente a revisar distintos elementos, así como a la hora de preparar las indicaciones, en cómo esas indicaciones, cómo esas herramientas, cambios, afectan o no y mejoran o no el fin perseguido. Muchas gracias, presidente, por el tiempo y la oportunidad. Muchas gracias a usted por venir acá. Y ya la presentación fue entregada, ¿no? Sí. ¿De usted? Sí. Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría saber qué hizo TV en el 2021. Porque los números serían el 2021 como un buen año, ¿no? Era una vez que te entré. Claro. Pues, sí. Bueno, don Luis Pardo, tiene la palabra. Gracias, presidente, gracias por la invitación. Solamente quisiera destacar 2 puntos que me parecen importantes. Creo que la creación de un fondo es una vuelta que trae asociado además la creación de una persona jurídica con un directorio. En fin, creo que es una vuelta demasiado larga para la expectativa que genera ese fondo. Hemos escuchado los números que entregó el otro expositor y que coinciden con los que hemos visto nosotros. Se requerirían muchos años para alcanzar esa rentabilidad y aumentando considerablemente los 30 millones de dólares. Eso descansa en la expectativa de que van a haber aportes privados que van a ir aumentando esos 30 millones de dólares, lo cual es bastante dudoso considerando el rendimiento que está teniendo la televisión en general de inversión publicitaria privada. Por lo tanto, creo que esa vía y además el directorio, efectivamente, yo tenía la duda,
no está señalado cómo se genera. Lo dije también en mi presentación, si lo que se va a crear es un fondo y están las reglas claras, no hay para qué crear un ente y un directorio, bastaría con crear el fondo y que lo licite el propio directorio de Televisión Nacional. De manera que, y creo que es importante resaltar lo que decía el diputado Durán por su intermedio, que claro, se genera la impresión o la expectativa de que esto soluciona los problemas de Televisión Nacional y efectivamente no soluciona. De hecho, expresamente excluye a NTV y al canal abierto de los beneficios de este fondo. Los riesgos de mal uso de esos fondos van por otro lado, no van por el lado que vayan a la señal abierta, que no voy a extender ahora porque sería abrir una nueva exposición. Pero eso demuestra que esto no soluciona el problema principal, que es cómo financiar la televisión abierta, que es el problema que tiene no solo Televisión Nacional, sino que toda la industria. Entonces creo que es un proyecto que habría que revisarlo y discutirlo muy bien todavía. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Luis Pardo. ¿Sí, subsecretaria? Sí. Nobleza obliga, y para hacer una fe de rata y para que quede bien establecido y no tener más problemas, bueno, solamente decir que el financiamiento, yo sé, estamos estableciendo medidas de control, medidas de transparencia, es muy importante. Yo sé que si la discusión es que va a poder existir la posibilidad de ilegalidad con estos recursos públicos, eso es así para todos los gastos que hace el Estado en general, y por eso estamos subiendo las barreras para que precisamente eso no pase. Tengo que aclarar, y porque no estaba la información detallada acá con mis asesores, la gestión del endowment estará a cargo de una entidad separada, como yo ya les había dicho, e independiente de TVN, y va a estar compuesta por un directorio y un comité de inversiones. El directorio, y ahora sí puedo establecer porque está dentro de las indicaciones y me perdonarán ahí el pequeño lapsus que tuvimos, el directorio estará integrado por 5 miembros conforme a los estatutos fundacionales que suscriba el ministro de Hacienda, ministro o ministra de Hacienda, junto con el Ministerio, Secretaría General de Gobierno y el o la directora de presupuestos. Estos deberán contar, que es algo que ya les había dicho, con experiencia en la administración de carteras de inversión, entre otros requisitos que consigna la propuesta de indicaciones. El Ministerio de Hacienda designará a uno de los integrantes como presidente de dicho directorio. El servicio de administración de la cartera, que se refiere al inciso anterior, será adjudicado mediante licitación pública. Tengo que establecerlo, estaba así en las indicaciones, y nosotros tuvimos un pequeño lapso que excuso para todos los presentes. No, pero muchas gracias, subsecretaria. Muy aclaratorio. Son Mauricio, si quiere, palabras al cierre. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Yo creo que independiente del propósito de esta indicación de financiar estas actividades, comillas, paralelas al de la televisión normal que le están entregando a TVN, todos los canales de televisión en Chile son deficitarios. El único que tiene números azules es Mega. En consecuencia, el estado de la industria es lo que es. En la boca de los propios líderes de la industria, lo que, comillas, va a salvar es la transformación de la televisión como la conocemos, su transición hacia la multiplataforma. Y como se ve con algunos de los canales de televisión, o al revés, desde la radio hacia arriba, que se han ido incorporando el audiovisual a la radio, o en algunos casos la radio al audiovisual. En consecuencia, ese debiera ser también el devenir de esta concesión en particular que es TVN. Eso significa, dado que las empresas privadas son de derecho privado, valga la redundancia, con alguna regulación, tienen agilidad para efectos transformar y ampliar su giro de negocio, en el caso de TVN también deberá permitirle ampliar el giro de negocio para que efectivamente sea viable. En un futuro no tan lejano, parte importante de la programación televisiva va a ser transmitida a través de plataformas no reguladas, lo cual también advierte que van a quedar fuera del control. Eso es. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Subse, si quiere. No, yo solamente, reforzar el compromiso. Vamos a estar asistiendo a todas las sesiones. La ministra va a estar asistiendo también el día miércoles para seguir con la discusión. Tenía que dejar la última fe de ratas para que no quedara la confusión en la tramitación. Pero, las indicaciones están claras. Yo creo que tratamos de ser lo más transparentes posibles, tanto con robustecer la misión pública como descartar, como se había dicho en comisiones anteriores, que todo el financiamiento extra que estamos ahora discutiendo para Televisión Nacional iría solamente a una línea, sino que está la posibilidad abierta en el articulado a propósito de cumplir con la misión pública. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. ¿Alguna otra palabra de los colegas diputados?
¿Botuite quiere decir algo? ¿Ah? No. Bueno, entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo a nuestros invitados por haber estado acá, en Valparaíso se levanta la sesión.